Sí, y quiero preguntarle en qué estado se encuentra Leocenis en ese momento, cómo está. Tengo entendido que ya inició una huelga de hambre y la información que tengo es que él comienza un tema y no termina sino hasta las últimas. Entonces, ¿en qué puede terminar este inicio de esta huelga de hambre de hoy? Bueno, quiero iniciar esta entrevista dándole las gracias a la Comisión Interamericana de la Prensa, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a Reporteros Sin Fronteras que han enviado comunicados exigiéndole al gobierno venezolano la libertad inmediata al periodista Leocenis García, de manera que su detención ha sido injusta y violatoria a todos sus derechos. Leocenis García es un periodista que lo que ha hecho es implementar el trabajo a los venezolanos aquí, valga la redundancia, en este país, como es en el semanario Sexto Poder. Más sin embargo, el gobierno, con todos estos llamados que le ha hecho la Comisión Interamericana de Prensa, la Asociación Americana de los Derechos Humanos y la CIC, y en este caso Reporteros Sin Fronteras, el gobierno nacional se le hace oreja sorda a estas organizaciones internacionales, se burla de ellas. Leocenis García no es suficiente para el gobierno tenerlo detenido. Le han hecho persecuciones, hasta lo han extorsionado de que venda sus acciones a cambio de su libertad. Evidentemente para ellos no es suficiente tenerlo tras las rejas. Leocenis García es un periodista muy querido en el país, primero por todas las denuncias de corrupción que han hecho dentro de Venezuela y sobre todo del gobierno del presidente Hugo Chávez. Recientemente, más de 100 periodistas a nivel nacional e internacional fijaron un comunicado donde solicitaban la libertad inmediata de su colega, el periodista Leocenis García, donde le pedían al gobierno nacional que opinar no es delito y que teniendo un periodista detrás de la reja atenta a lo que es la libertad de expresión, no solamente en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Leocenis García hoy inició una huelga de hambre donde evidentemente le solicita a la fiscal general de la República, a la defensora del pueblo, a la presidenta del tribunal, que es la máxima autoridad, Luisa Estela Morales, que se inhiba de su caso o renuncie a su cargo, porque recordemos que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la fiscal general de la República, son las que aparecen como víctimas en el caso de Leocenis García. Y evidentemente en una jurisdicción venezolana y en cualquier parte del mundo, tú no puedes ser víctima y juez al mismo momento. Ahí no va a haber imparcialidad a la hora de aplicar justicia. Recientemente, en el día específico ayer, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, emite una réplica sobre el caso de Leocenis García, de manera que tempranas horas de la mañana estuve yo como su familiar introduciendo un documento solicitándole la inmediata libertad de mi hermano. Sí. Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, posteriormente a la hora de las 11, tenía una rueda de prensa y señala, uno de los periodistas le pregunta sobre la detención del periodista Leocenis García y ella señala que Leocenis García está siendo procesado como cualquier otro ciudadano aquí en Venezuela. Eso es falso, porque simplemente yo exhorto a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que me enseñe un expediente donde ella acusa directamente a un ciudadano venezolano. En este caso, donde ella acusa directamente a Leocenis García. Leocenis García está siendo, al contrario, acusado y está siendo procesado distinto a cualquier otro persona procesada aquí en Venezuela, porque lo acusan evidentemente las máximas representantes del gobierno nacional y ahí evidentemente no va a haber imparcialidad en un proceso judicial ni que se le cumpla el debido proceso. Sí, a propósito del tema, María Lucía, pues es que ya Leocenis completa 70 días detenido, la situación no se soluciona y por lo que vemos pues tampoco tiende a solucionarse en un tiempo relativamente corto. ¿Qué están haciendo los abogados de su hermano para sacarlo de este lío rápidamente? Vuelvo y retomo el tema. Como el presidente Hugo Chávez Frías se burla de las instituciones internacionales que han solicitado de manera reiterada la liberación inmediata del periodista Leocenis García, a nivel nacional venezolano ha tenido también muchos comunicados exigiendo su libertad. Es lo que lo obliga a Leocenis a hacer esta huelga de hambre. Y me preocupa muchísimo como su familiar, porque Leocenis, como cuando toma una decisión, es de una decisión de manera firme, así como exhortó al gobierno nacional que si en las 48 horas habría el semanario que perjudicaba la medida de cierre a sus trabajadores, él se entregaba a la justicia. Evidentemente el gobierno nacional no dio respuesta en las 48 horas, pero sí lo dio en la semana que abrieron el periódico. Y Leocenis
cuando supo que abrió el semanario, se entregó a las 48 horas. Hoy, en el día de ayer, inicia una huelga de hambre desde aquí en Venezuela, específicamente desde el calabozo del SEBIN helicoide. Una huelga de hambre indefinida. Recordemos que una persona cuando hace una huelga de hambre, si ingiere suero, puede mantener una huelga de hambre. Pero mi hermano me preocupa muchísimo porque solamente está ingiriendo agua solamente. Y me preocupa muchísimo. Leuceni García hoy es víctima de Luisa Estela Morales, que es la máxima representante del Poder Judicial en Venezuela, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y es la Fiscal General de la República. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia señala que no es algo personal. Evidentemente, opinar no es un delito. Si evidentemente en el semanario Sexto Poder, donde eres presidente y edita, se publicó un fotomontaje donde aparecen diversas representantes del gobierno nacional, y si ella se sentía ofendida, hay otros procesos judiciales. A él no se le notificó que lo iban a citar, que le iban a hacer un proceso de investigación. Simplemente se libró una orden de captura, como que enviaron una medida de notificación, metieron presa a la directora, lo acusaron por instigación al odio, vilipendio y ofensa al género. Pregunto, ¿qué daño le puede hacer un fotomontaje al país? ¿No le hace más daño la actitud que ha asumido el gobierno nacional de meter preso a un periodista, de cerrar un semanario, perseguir a los periodistas del semanario Sexto Poder, que también fueron por parte del Ministerio Público citados, acosados? Que ante la opinión pública el gobierno nacional y el país venezolano queda entredicho o en tela de juicio con respecto al tema de libertad de expresión. Aquí en Venezuela no podemos hablar que hay separación de poderes, en Venezuela no podemos decir que se respeta la libertad de expresión, porque lo que ejerció Leuceni y lo que han ejercido los periodistas del semanario Sexto Poder es lo que nos contempla la Constitución, que es un derecho de libertad de expresión. Y cuando se define la libertad de expresión, no solamente será de un periodista de un semanario, sino de cualquier ciudadano venezolano o de manera nacional e internacional que tenga el derecho inherente de expresarse. Sí, opinar no es delito. Por supuesto. Permítame, María Lucía, vuelvo a Ciudad de Guatemala con Gonzalo Marroquín, es el presidente saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Gonzalo, llama mucho la atención además los oídos sordos del presidente Chávez y de ahí para abajo todos los miembros de su gobierno frente a los organismos internacionales que piden la libertad del periodista García, ¿no? Y esto no tiene que ver únicamente con la libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela. Cada vez que se habla de derechos humanos en términos generales, y la libertad de expresión es parte de los derechos humanos, el presidente Chávez siempre rehúye a tener que acatar los señalamientos que se le hacen a nivel internacional y nacional. Hay que recordar que él no reconoce los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no significa que la prensa y los medios debemos dejar de utilizar estos mecanismos, porque finalmente hay que recordar que los dictadores tarde o temprano caen y la libertad de expresión, los medios de comunicación, la democracia es permanente. Así que lo que hoy está viviendo Venezuela es un momento de agobio. Lo que estamos viendo con Leuceni García y Sexto Poder no es más que parte de un acoso permanente que está sufriendo la prensa venezolana, la prensa independiente de aquel país, y por eso creo yo que lo importante y lo único que puede cambiar en el tiempo esta situación es la sensibilización de la sociedad, en este caso la sociedad venezolana. Sí, las funcionarias, entre comillas, ofendidas, de acuerdo con el fotomontaje de Leuceni García, pues son juez y parte en el mismo proceso. ¿Qué puede hacer la Sociedad Interamericana de Prensa para hacerle caer en cuenta a las señoras que están actuando mal? Bueno, yo creo que lo que nosotros debemos hacer, la CIP, pero también las demás instituciones y la prensa internacional en general, es evidenciar lo que está pasando. Porque lo que están mostrando estas funcionarias es no solo que son juez y parte en este momento, la fiscalía que está señalada es la misma que va a actuar en contra del colega, la presidenta de la Corte, en donde se tiene que debatir, es la que está presionando a los tribunales para que lo procesen, etcétera, etcétera. Lo que nosotros debemos hacer es descubrir ante la opinión pública esta burda reacción de intolerancia que están teniendo. Y digo esta burla reacción que tiene como ingrediente negativo la manipulación del sistema legal venezolano. Así que ellas están utilizando sus posiciones para atacar a un periodista independiente simple y sencillamente porque las criticó
por su pobre desempeño en la función. Lo que están haciendo y confirmando es que lo que decían aquellas caricaturas es una realidad. Muy bien, hacemos una pausa en la noche. En segundos regresamos.